A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos con esta serie de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y habíamos visto ya la introducción, la traición, vimos el juicio religioso, y hoy vamos con el juicio político. De Juan capítulo 18, versículo 28 al 19, 16. Es un poco largo, nos llevará varias sesiones también para que estudiemos y comprendamos todo esto que ocurrió, la infamia contra el autor de la vida, el falaz juicio religioso que, a pesar de las inmensas violaciones de todo derecho, de las que mencionamos solo algunas, los judíos buscaron involucrarle en su nefasta causa, al involucrar al imperio político, al gobierno político de la época, es decir, a Roma, que es la cuarta bestia salvaje descrita en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Mucho más terrible que las otras bestias anteriores, que en su orden regresivo eran Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Las bestias están también en el capítulo 2 acerca de los imperios a partir de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma revivida. Antes de estos estuvieron Egipto y Asiria. Miremoslos en orden desde el principio, todos los imperios globales. La globalización es algo que nosotros escuchamos muy recientemente, pero esto es milenario, porque desde siempre Satanás ha querido apoderarse del mundo. El primer gobierno mundial fue Egipto, después Asiria, luego Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.
y nos habla de la Roma revivida, que es la que está organizada para el establecimiento del nuevo orden mundial. Roma estaba dividida en provincias y se conocían como con el nombre de provincias imperiales. Ya eran administradas por el emperador, pero este tenía sus delegados directos. A tales designados seccionalmente para toda provincia se les llamaba procuradores o gobernadores. Estos a su vez eran gobernantes civiles y militares. Tenían a su cargo la supervisión, el cobro del cobro de los impuestos, pero carecían de facultad para aumentarlos. Poncio Pilato fue designado por Tiberio en el año 26 para suceder a Valerio Grato y fue destituido 10 años más tarde. Había también unos gobernadores de algunas provincias romanas que estaban bajo la jurisdicción del Senado y no del emperador. Estos gobernadores eran conocidos con el nombre de procónsules. El procónsul, el gobernador, se le llamaba cuando era designado por el emperador y procónsul cuando era designado por el Senado. Tales regiones eran aquellas que no representaban ningún problema para el Imperio Romano, por ser pacíficas. Las provincias problemáticas generadoras de conflicto, como la tierra de Palestina, donde se encontraba asentada Israel, estaban bajo el control político y militar del emperador. Para entender la actitud de Poncio Pilato, porque fue a su cargo quien tuvo el juicio político, el juicio penal contra nuestro Señor Jesucristo, y para entender hay que conocer algo de la oscura hoja de vida de este inescrupuloso cobarde, de lo que solamente sabemos que se llamaba Poncio Pilato y que se lavó las manos para entregar a Jesucristo en muerte. Este hombre tenía su mirada puesta en sus intereses personales por encima de los deberes gubernamentales como delegado del imperio. Nada extraño y nada diferente a los gobernantes de hoy en día y de todos los tiempos. Pero quiero que miremos algo de la vida de este infame que fue capaz de entregar a la muerte sin pruebas, después de haber él mismo declarado: no hallo nada reprochable en este hombre, pero no obstante, por su cobardía lo entregó para que hiciera como el pueblo quería. Miremos algunos de los desaciertos de Poncio Pilato. Este hombre fue el quinto procónsul de Judea, luego de la destitución de Arquelao por el emperador Augusto. Cuando asumió el cargo, cometió una serie de desaciertos contra los judíos en las que evidenciaba su profundo odio contra estos y contra su religión. Odiaba a los judíos y odiaba su religión. En primer lugar, en contra de la política de los procuradores que le antecedieron, Pilato envió a Jerusalén un destacamento militar con enseñas, es decir, con emblemas de águilas de plata y pequeñas imágenes del emperador, para provocar a los judíos que por la ley tienen prohibidas las imágenes. En Éxodo capítulo 20 empiezan los mandamientos: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos. Está prohibido. El Salmo 115 y el 136 nos dice que los dioses de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen ojos y no ven, nariz y no respiran, no hay aliento en su garganta, no hablan con su boca, tienen
manos y no palpan, pies y no pueden caminar. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confían. No, y en Isaías hemos visto cómo reprocha nuestro Dios a través del profeta, cómo se habían ido tras la piedra, tras el leño y tras el metal para rendirle culto y rendirle adoración. En Isaías 44, como dice que el herrero toma el almagre y la tenaza y corta ciprés, corta un leño y con la mitad hace el fuego, calienta la comida, hace un asado y del resto hace un ídolo y se postra y le dice: mi Dios eres tú, sálvame. ¿Me postraré ante una abominación? Es muy clara la Biblia en que no debemos tener ídolos ante quienes nos postremos. No hagamos imagen de lo santo, ni de lo profano, ni de absolutamente nada, ni lo santifiquemos. Ellos tenían esa prohibición. Una buena cantidad de los judíos acudieron a Cesarea, donde estaba la residencia del procurador, para pedirle que retirara sus emblemas. Pilato se negó rotundamente y los intimidó con amenaza de muerte, la que no le surtió efecto, pues los judíos estaban dispuestos a morir. Con gran valor ellos fueron y protestaron, y los soldados desenvainaron sus espadas, y al momento los judíos se tiraron en tierra y pusieron el cuello para la espada. Esto desconcertó al gobernador y al final aceptó su petición, puesto que no le era posible masacrar a hombres indefensos. Lo retaron, y con el coraje y el valor de tirarse al suelo y poner el cuello para que los soldados les cortaran la cabeza, pues no pudieron hacer nada, porque no le era permitido atacar a estos hombres indefensos. En segundo lugar, vemos que posteriormente Poncio Pilato determinó la construcción de un acueducto para la construcción de las aguas, para la conducción de aguas desde las zonas montañosas hasta las partes bajas de la capital. Para llevar a cabo dicha obra, tomó el dinero sagrado del templo, llamado Corbán, el dinero sagrado. El uso del dinero sagrado en cosas seculares provocó una gran sublevación. Los judíos asediaron su tribunal. Pilato, enterado de la sublevación, hizo que se mezclara entre la multitud un considerable número de soldados armados con puñales y garrotes. Cuando la sublevación estuvo en su punto máximo, Pilato dio la orden de atacar a los judíos insurrectos, de los cuales murió una gran multitud. Pilato terminó el acueducto, pero se ganó un mayor odio de los judíos y una nueva acusación ante el emperador. La iba demasiado mal con el pueblo judío, y fueron de disgusto y encuentro y choque en choque, uno tras otro. En tercer lugar, también hizo unos escudos de oro con inscripciones idolátricas alusivas a Tiberio. Para ganarse el favor de Tiberio, le hizo imágenes idolátricas para que lo veneraran, para que lo adoraran. Los judíos de nuevo se levantaron en protesta y presentan una solicitud a Pilato para que los quitara, y no accediendo, formularon su petición ante el mismo Tiberio, y Tiberio ordenó que llevaran los escudos a Cesarea. Esto le costó el pueblo a este inescrupuloso y odiado procurador. Pues Vitelio, que era gobernador de Siria y amigo de los judíos, lo acusó ante el emperador. Tiberio mandó llamar a Pilato, y cuando estaba en camino murió el emperador Tiberio. Pilato nunca se presentó ante el emperador, y hasta allí se conoce su historia. En el siglo III se teje una leyenda que atribuye su muerte a suicidio durante el reinado de Calígula. Este hombre, Pilato,
el inescrupuloso, el odiado, ese hombre estuvo lleno de constantes manifestaciones de violencia, ultraje, corrupción y crueldad. Estaba acostumbrado a ordenar atrocidades y ejecuciones sin previo juicio, como lo ha hecho la guerrilla colombiana. Los juicios en contra de sus soldados no eran juicios. Alguien cometió una falta y ajustícielo, es decir, liquídelo, acábelo con él. Una violación al debido proceso. Una cosa es que lo hagan los delincuentes guerrilleros y otra cosa es que lo haga el Estado legalmente constituido, y esto lo hemos visto a través de la historia, no solo en Colombia sino en el mundo entero. Fue atemorizado y manipulado por su propia conveniencia, su pasado nefasto y su oscura hoja de servicio lo consumieron de pánico, y ante aquel de quien sabía que era inocente, cuando estuvo frente a nuestro Señor Jesucristo, estuvo asustado y tuvo temor, pero tenía pánico también contra el pueblo y contra el emperador. Este hombre se encontraba en una sin salida. Sabemos por los evangelios y por la historia que Pilato consideraba inocente a Jesús, pero para cuidar su puesto y dejándose manipular sin justificación alguna, mandó a azotar a Jesús, profirió burla en su contra y permitió los ultrajes de los soldados y del pueblo en contra del procesado. Y finalmente sentenció como lo determinaron las acusaciones, sin existencia probatoria necesaria. Miremos en Mateo capítulo 27 brevemente algunos de los versículos que nos habla de esta infamia. Lo vamos a ver en más detalle porque se nos van a llevar varios audios. Yo no encuentro nada en este justo. Mateo 27, versículo 18. Desde el 15. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, un completo bandido. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Esto es terrible, esto es lamentable y es altamente angustioso saber que desde siempre la humanidad ha preferido a los bandidos en lugar del justo. No han votado nunca por el bueno, han escogido siempre la perversión y la maldad. Cuando están por escoger, lamentablemente hoy vemos que cuando nos toca a todos nosotros ir a las urnas en las elecciones, siempre vamos a votar. Hoy en día votamos no por un candidato que nos guste, sino en contra del otro, porque tenemos un candidato demasiado malo, demasiado terrible. Y este fue Poncio Pilato, un hombre inescrupuloso, un emblema, un representante, un ícono de los gobernantes de todos los tiempos, como hoy en día nosotros nos encontramos frente a una gran empresa criminal en todo el gobierno.
y no solamente en la parte gubernativa, sino en la parte legislativa, ni se diga, de los congresistas. Los bandidos supieron cómo se hacía y todos estos criminales se hicieron al poder, haciendo fundaciones, haciendo partidos políticos. Se necesitan 50.000 firmas en Colombia, presentar una plataforma donde se expliquen todas las aspiraciones, hacer una solicitud y entonces se procederá a ser constituido el partido político. Pero como ellos han manejado dinero del AMPA, dinero del latrocinio, dinero del ilícito, entonces con esto consiguen las firmas, con esto hacen todos los trámites y son aprobados como partidos políticos. Y lamentablemente los gobernantes, alcaldes en los pueblos son o guerrilleros o paramilitares. Está dividido, lamentablemente, pero hemos perdido el sentido de la justicia, hemos perdido el sentido de la verdad y nos hemos ido sencillamente por lo que nos convenga, y la compra de votos ha sido aterradora. Estos desatinos de Poncio Pilato son altamente nefastos. Los cometió Poncio Pilato, pero siguen siendo emblemáticos, y hoy en día estamos viendo cuántos alcaldes del país han terminado su mandato apenas iniciando. Estos son los gobernantes, y ante un hombre como ante un hombre como Poncio Pilato fue llevado nuestro Señor Jesucristo. Y como tenían costumbre, les decían: tenemos la costumbre en la Pascua soltarles un preso, y estaba Jesucristo, nuestro Señor, el justo, el autor de la vida, el que en medio de este juicio más de 11 veces es declarado justo por Poncio Pilato, por Herodes. No encontraron absolutamente nada de él, por el centurión romano, por el ladrón que estuvo al lado de Jesús, por la esposa de Poncio Pilato. Más de 11 veces en el proceso de un juicio que duró menos de 24 horas, es declarado justo, pero es declarado culpable. Esto es un contrasentido. El juicio que podría ser nulo, con ese juicio nulo fue con el que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y Jesucristo nos dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar, nos dice Juan 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sabemos que uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo fue venir a hacer la voluntad del Padre, y Él vino a poner su vida. Por eso aquí encontramos, a título de repaso, que Él no podía fracasar. Y para fracasar tenía que haber desobedecido al Padre, y desobedecer al Padre era pecar, y Jesucristo no podía pecar porque era impecable, porque venía como ser humano, pero venía también como Dios, pero actuó y murió como hombre, y fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado, y estuvo ante un juez injusto, como nos los encontramos hoy en día en el cartel de la toga, donde los bandidos, los criminales, los guerrilleros han hecho carrera de derecho, han estudiado, han entrado a la facultad, pero han hecho la carrera judicial y han llegado a las altas cortes, y la inseguridad, y lo digo como abogado, que en todos mis más de 30 años
más de 35 años de ejercicio profesional, me encontré con las sentencias más injustas e ilegales. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante la ilegalidad. Estamos inundados hoy en día. Nos hemos aterrado de Poncio Pilato, porque él fue el peor de todos, el que fue capaz de sentenciar. Es que ni siquiera sentenció. Yo no hallo en él absolutamente nada, este hombre no halló nada en este justo, y lo entregó para que hicieran como el pueblo quería. No hallándolo culpable, lo entregó. Ese, el peor de todos. Pero en todos los tiempos nos hemos encontrado con que hemos creído que el gobierno está en manos de hombres justos, que la rama judicial se ha comportado con justicia y que los congresistas han sido los honorables, pero de eso no queda sino historia. Y si alguna vez lo fue, pues pocos rastros encontramos de eso. Lamentablemente se está cumpliendo lo que nosotros hemos visto y lo que nos dijo el profeta Isaías en el capítulo 1, cuando nos dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto, para ti, para mí y para todos los seres humanos de todos los tiempos, esta palabra que la he repetido muchísimas veces, pero que es necesario que la aprendamos, que dice: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque de la boca de Jehová lo ha dicho. Como lo dijo en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de ti, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida tú para que vivas, tú y tu descendencia. Dios nos ha dado la alternativa, como también nos dice: ancha es la puerta. Empieza diciendo: entrad por la puerta estrecha. Aquí en Deuteronomio 39, la indicación, la recomendación que escojamos está al final. En Mateo 7:12 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella, y angosta la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos entran por ella. El Señor nos está dando la recomendación en Mateo 7:13, en Deuteronomio 30:19, en Isaías 1:19 y 20, que lo hemos visto. Pero el Señor podría decirnos hoy, como ya lo vimos en los estudios de Isaías: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Ya el pecado no es un pecado personal, el pecado es un pecado nacional, es un pecado bajo la dirección de los gobernantes máximos de cada nación. Pero no solo eso, sino que es un pecado mundial, es un pecado donde las organizaciones mundiales como la ONU, como la OMS, la UNESCO, la FAO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas estas organizaciones se han hecho enemigas públicamente. El gobierno mundial se ha hecho enemigo públicamente del cristianismo, se ha hecho enemigo de Cristo. En sus inicios vimos la enemistad de Satanás
Y esto está desde el huerto del Edén. Cuando vino Jesucristo vimos que la enemistad seguía entre Satanás y Jesucristo, aunque Satanás no sabía quién era, porque le dice: si eres el Hijo de Dios, y Satanás se las supiera todas, no hubiera ido a preguntarle, hubiera ido directamente: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesucristo le dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y sigue la tentación, y Jesucristo lo vence con la palabra. Esa enemistad contra el cristianismo, mi amado amigo y hermano que me escuchas, está hoy abiertamente y públicamente declarada contra el cristianismo. Y lamentablemente muchas iglesias y muchos líderes cristianos se han congraciado con los gobiernos y con el Estado. Pero no podemos negociar los principios, ser firmes como nuestro Señor Jesucristo fue firme cuando estuvo delante del poder de Poncio Pilato. Asimismo nosotros tenemos que estar firmes y no entregar nuestros principios. Firmar aprobando la ideología de género es entregar los principios. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, tus gobernantes son prevaricadores, compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Mis amados, hoy tenemos que estar en una actitud de oración, como lo dice ya para terminar el apóstol San Pablo a Timoteo. Sabemos que los gobernantes se entregaron, el poder es para poder, y ahí lo vemos encarnado en Poncio Pilato, juzgando al autor de la vida y condenándolo, sentenciándolo sin prueba en contra. Pero este es tiempo de que oremos por nuestros gobernantes, para que Dios nos dé gobernantes conforme a su corazón, porque nos dice: sus gobernantes son prevaricadores, amigos de ladrones, y aman el soborno, su plata está enmohecida, su vino mezclado con agua. Pero dice Jehová de los ejércitos: tomaré satisfacción de mis enemigos. Está escrito: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Para terminar, ¿qué debemos hacer ante estas circunstancias? 1 Timoteo capítulo 2 nos dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Oremos por los gobernantes, nos dice el Señor. Le dice Pablo a Timoteo: por todos los que están en eminencia, sea tanto en la empresa pública o en la privada, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aquel que fue llevado, arrastrado, lastimado, lacerado cruelmente ante Poncio Pilato, ante Herodes, murió injustamente, pero él puso su vida porque te amó y porque me amó. Los gobernantes de aquel tiempo no son diferentes a los de hoy. A ti, amigo, gobernante que me escuchas y estás andando en lo inescrupuloso de la vida, amando el soborno, amando el poder, para que te rindan pleitesía, para que te pongan el tapete rojo, el Señor tomará satisfacción. Ven en arrepentimiento. Y tú, mi amado hermano, que me escuchas y tienes a Cristo en el corazón, ¿cuál es la recomendación? Hagamos oración por nuestros gobernantes, que Dios nos dé gobernantes conforme a su corazón, porque no habrá sino un gobierno
justo, puro y santo, y eso ocurrirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vino como humilde carpintero y vendrá como Rey de reyes, Señor de señores. Ya vimos que vino como sacerdote, que vino como profeta y que vino como rey. Inauguró su reino, pero volverá en breve a establecer su reino. Y en ese reino estaremos todos los que le hemos creído, todos los que le hemos seguido, y no creerle con la mente, sino creerle con el corazón y hacer de nuestra vida todo aquello que Él nos dio ejemplo, porque dentro de los propósitos también está que Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿A quién vamos a seguir? ¿A los gobernantes corruptos? Aquellos que tienen poder para subyugar, oprimir, maltratar, dañar y enriquecerse más a costillas de la injusticia y de la opresión del pobre, del menesteroso, del débil, del desvalido. Sigamos los pasos de Jesús y tendremos satisfacción de Él. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: si quieres entregar tu vida y quieres una eternidad gloriosa con el Señor y Salvador Jesucristo, porque esta vida es efímera, pero tendremos una eternidad gloriosa con Él y maravillosa. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la compasión, de la misericordia, de la lealtad, de la bondad, de la nobleza, de la solidaridad, de la benignidad, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por ti, mi amado, que me escuchas. Bendito Padre Celestial, soberano Señor Dios y Rey, gloria, honra y alabanza sean para ti, mi buen Dios, que dejaste tu trono de gloria para hacerte hombre y morir en mi lugar, en el lugar del pecador, para darnos salvación. Viniste a someterte a un juicio, el más ilegal, nulo e injusto. Poderoso Dios, porque nos amaste, Dios de la gloria, estuviste juzgado por inescrupulosos, con testigos falsos y mentirosos. Dios de la gloria, porque nos amaste. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Oramos por nuestros presidentes, por nuestra América, por todos los gobernantes. Danos gobernantes conforme a tu corazón, entre tanto bienes. Desmonta la maldad del gobierno, de la rama judicial, de la rama legislativa. Jesús, oramos también por los que están en eminencia, también por los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos, incrédulos, por los que tienen un credo distinto, que todos entendamos que Jesucristo es el Señor y no hay otro Salvador sino Jesús. Oramos por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén y por tu pronto regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos
dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.